Muy bien, vamos a dar comienzo a esta última sesión de hoy en el marco de nuestro coloquio internacional online Liras Maricas, versos autobiográficos en España e Hispanoamérica. Y vamos a escuchar a continuación a Rafael Mérida Jiménez, una persona que no necesita presentación, creo, en el marco de nuestro coloquio, pero bueno, sencillamente decir que es el director del proyecto, el investigador principal del proyecto Más Dime, Memoria de las Masculinidades Disidentes en España e Hispanoamérica, que es el proyecto que acoge este coloquio, ¿no? Y que es quien nos impulsa a todos y a todas a trabajar en estos temas tan interesantes y apasionantes. Rafael sabe muchísimo de muchísimos temas y hoy en particular nos va a hablar del poeta Jaime Gil de Viedma. Sin más dilación, te cedo la palabra, Rafael, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge Luis. Muy buenas tardes. Un placer estar también como ponente, aunque en un primer momento no estaba previsto que yo fuera ponente en este coloquio. En última instancia, he pensado que podía ser interesante poder compartir mi investigación en curso en torno a uno de los poetas más importantes y más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en España. Me refiero a Jaime Gil de Viedma, nacido en 1929 y fallecido en 1990. Y lo voy a hacer de la mano de uno de sus poemas más conocidos, titulado Barcelona ya no es bona o Mi paseo solitario en primavera, redactado en 1961. El azar ha querido que las comunicaciones anteriores y esta vayan como encadenando décadas diferentes de a poetas tan interesantes como a los que aquí estamos tratando, caso de Juan Bernier, de Joan Fuster o de Jaime Gil de Viedma, creo yo. Se trata de un poema que, como ustedes ya saben, ha conocido múltiples acechos y que yo pretendo valorar sobre todo a partir de una mirada que potencie cuestiones relacionadas con el género, gender, y la sexualidad. Se trata de un trabajo en curso, del cual ya ha aparecido una primera versión, pero que yo quería compartir con ustedes. Pensaba, porque yo no soy un gran recitador de poesía, eh, poner un audio. Hay muchos en YouTube que recitan este poema de Jaime Gil de Viedma, pero lo que me he encontrado es que la mayoría de ellos, es decir, todos leen el poema directamente desde el primer verso y omiten estos paratextos que para mí son muy relevantes, como tendrán ocasión de comprobar. Es por ello, porque me parece que el poema es también este título, esta dedicatoria y esta cita a Rodrigo Caro, que seré yo quien les lea este poema. Barcelona ja no és bona o mi paseo solitario en primavera. A Fabián Estapé. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta pública el amarillo Jaramago, ya reducido a trágico teatro, o fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Rodrigo Caro. En los meses de aquella primavera pasaron por aquí seguramente más de una vez. Entonces los dos eran muy jóvenes y tenían el Chrysler amarillo y negro. Los imagino al mediodía, por la avenida de los Tilos, la capota del coche salpicada de sol. O quizás en Miramar, llegando a los jardines, mientras que sobre el fondo del puerto y la ciudad se mecen las sombrillas del restaurante al aire libre.
y las conversaciones y la música, fundiéndose al rumor de los neumáticos sobre la grava del paseo. Solo por un instante se destacan los dos a pleno sol, con los trajes que he visto en las fotografías. Él examina un coche muchísimo más caro, un Duesenberg Sport con doble parabrisas, bello como una máquina de guerra. Y ella se vuelve a mí, quizá esperándome, y el vaivén de las rosas de la pérgola parpadea en la sombra de sus pacientes ojos de embarazada. Era en el año de la exposición. Así, yo estuve aquí, dentro del vientre de mi madre, y es verdad que algo oscuro, que algo anterior me trae por estos sitios destartalados, más aún que los árboles y la naturaleza, o que el susurro del agua corriente furtiva reflejándose en las hojas. Y eso que ya a mis años se empieza a agradecer la primavera. Yo busco en mis paseos los tristes edificios, las estatuas manchadas con lápiz de labios, los rincones del parque pasados de moda, en donde, por la noche, se hacen el amor. Y a la nostalgia de una edad feliz y de dinero fácil, tal como la contaban, se mezcla un sentimiento bien distinto que aprendí de mayor. Este resentimiento contra la clase en que nací, y que se complace también al ver mordida, ensuciada la feria de sus vanidades por el tiempo y las manos del resto de los hombres. Oh mundo de mi infancia, cuya mitología se asocia, bien lo veo, con el capitalismo de empresa familiar. Era ya un poco tarde, incluso en Cataluña, pero la pax burguesa reinaba en los hogares y en las fábricas, sobre todo en las fábricas. Rusia estaba muy lejos, y muy lejos de Detroit. Algo de aquel momento queda en estos palacios y en estas perspectivas desiertas bajo el sol, cuyo destino ya nadie recuerda. Todo fue una ilusión, envejecida como la maquinaria de sus fábricas, o como la casa en Sitges, o en Caldetas, heredada también por el hijo mayor. Solo montaña arriba, cerca ya del castillo, de sus fosos quemados por los fusilamientos, dan señales de vida a los murcianos. Y yo subo despacio por las escalinatas, sintiéndome observado, tropezando en las piedras en donde las higueras agarran sus raíces, mientras oigo a estos chavas nacidos en el sur hablarse en catalán, y pienso a un mismo tiempo en mi pasado y en su porvenir. Sean ellos, sin más preparación que su instinto de vida, más fuerte al final que el patrón que les paga y que el saltataulels que les desprecia. Que la ciudad les pertenezca un día, como les pertenece esta montaña, este despedazado anfiteatro de la nostalgia de una burguesía. Una primera versión de Barcelona ya no es bona fue difundida en una plaquette novenal en 1961, titulada Cuatro poemas morales. Su redacción puede datarse entre los meses de abril y agosto de 1961, según confirma el diario de nuestro autor, publicado en el año 2015. Barcelona ya no es bona se incluyó en Moralidades, 1966, el segundo poemario de Gil de Viedma tras Compañeros de viaje del 59, que a su vez se integrará en Las personas del verbo, de 1975, título bajo el que agrupó casi toda su producción poética. La primera edición de Moralidades vio la luz en México, publicada por Joaquín Mortiz, como consecuencia de las leyes vigentes en la España franquista. En abril de 1965, según informaba el propio autor a su amigo Joan Ferrater en una carta, la censura me ha denegado la autorización para publicar mi libro de poemas, de manera que no me ha quedado más remedio que iniciar gestiones en el extranjero, con bastante éxito, según parece,
Carlos Barral, me dice que Joaquín Díez Canedo está conforme en editarlo en México. Es una carta de su epistolario. Esta decisión administrativa era más que previsible, dado el contenido de moralidades. Puede anticiparse que la negativa ministerial vino dada por el carácter de denuncia del volumen, además de por una razón que fuera subrayada por Pera Rubira. Y es que el valor de testimonio social en moralidades reside sobre todo en la asunción de una voz y una perspectiva acordes con la situación en el mundo de su protagonista. Un burgués que está en contra de los privilegios de su clase, pero que no pretende truculentamente dejar de pertenecer a ella. La experiencia social de moralidades es, pues, la experiencia de ser burgués, y de su fiel reflejo surge la autenticidad del testimonio. En cualquier caso, su éxito tal vez se deba a que se trata de uno de los textos en donde, como subrayara Luis García Montero, se hace más llamativa la tensión entre mito y realidad social, en una distancia asumida que lo lleva al desclasamiento. Barcelona ja no és bona es una de sus composiciones poéticas más extensas. 76 versos irregulares con rima libre, mayoritariamente asonante, agrupados en 5 movimientos, así los define Gil de Viedma. Dicha extensión parece intensificarse por la entidad de los 3 paratextos que la singularizan: el título, el más largo de toda su obra poética, la dedicatoria a Fabián Estapé y el fragmento de 6 versos de A las ruinas de Itálica, del poeta barroco Rodrigo Caro, 1573-1647. Esta triple combinación no fue práctica habitual en la producción de Gil de Viedma, como tampoco resulta común la presencia explícita de la lengua catalana, tanto en el título como en el interior del poema. Apuntar cuestiones como la extensión o la lengua no me parece secundario. Gil de Viedma fue un poeta meticuloso y nada apresurado, un gran conocedor de la tradición literaria, poco proclive al verso fácil. El título, Barcelona ja no és bona o Mi paseo solitario en primavera, anticipa temáticamente el contenido. La primera parte refleja, mediante una sinécdoque, la burguesía catalana a la que la voz poética y el poeta pertenecen. La segunda inicia el periplo que propicia su reflexión ética y política. Ambas confluyen y se funden. Este título tan extenso es, en definitiva, la traslación de una acerada constatación. Barcelona ya no es buena, nacida al calor de una realidad circunstancial, el paseo, que rápidamente sabremos emplazada en una topografía tan concreta como la montaña de Montjuïc en la ciudad condal. La dedicatoria a un amigo como Estapé no debe ocultar que se trata de un docente universitario de economía, y de economía también trata el poema. Los versos clásicos de Rodrigo Caro, en fin, resultan felices porque, además del contrapunto estructural, anticipan la descripción del esplendor y de la decadencia que se proyectarán hacia una clase social y hacia un espacio urbano que le fuera propio antes del advenimiento de la Segunda República. Es por esta razón que he querido leer el poema y leer título, dedicatoria y este texto de Caro, para mí sumamente relevantes, aunque no suelan comentarse. Las 5 secciones de este poema, tan aparentemente narrativo, poseen una desigual extensión. La primera es la más morosa, versos 1-23, porque funge a manera de introducción in media res. La voz poética recrea el que fuera un hermoso parque en donde una joven pareja adinerada pasearía hacia 1929
y describe la belleza natural y artificial del entorno y su estatus social. La segunda sección, versos 24-44, confirma que aquella pareja serían sus padres, pero también que el espacio se ha deteriorado tras décadas, 3 décadas después. Frente a las pérgolas y los jardines de antaño, los sitios destartalados y los tristes edificios actuales. Es aquí donde ya se confirma la nostalgia de una edad feliz, y de los progenitores y el resentimiento contra la clase en que nací. Este sentimiento forma el núcleo de la sección central, los versos 45-59, virulenta diatriba contra el capitalismo de empresa familiar y la pax burguesa, en un lugar envejecido y desierto. La cuarta sección introduce a los murcianos como nueva geografía humana, hija de la inmigración interior en la España de aquellos años, presente en ese mismo paraje, tan opuesto ahora al descrito inicialmente. Los últimos versos mezclan el alegato contra el grupo económico dominante y el deseo de que esos nuevos barceloneses sean más fuertes al final que el patrón que les paga. Las 5 secciones de este poema, tan aparentemente narrativo, poseen una desigual extensión. Perdón. Sí. No se antojará con una exageración que Carme Riera pueda calificar nuestro poema como la más revolucionaria de sus composiciones, en donde aboga por un relevo de clases, por un cambio social desde abajo, que al imponerse transforme las estructuras de poder y dé al traste con el sistema capitalista imperante. Resulta evidente que, así sintetizado el contenido y el alcance, nos encontraríamos con un poema que muy tranquilamente puede adscribirse a una corriente de las letras españolas de posguerra que ha dado en llamarse literatura social. De acuerdo con Shirley Mangini González, sería en versos como estos en donde la posición de Gil de Viedma se aproxime más a la de los poetas sociales de la promoción anterior a la suya. Aproximación solo posicional, no de tono ni de estilo. El protagonismo final concedido a los murcianos, como metáfora de quienes fueran más desfavorecidos por el régimen, sin más preparación que su instinto de vida, según los versos 69-70, y el ataque explícito contra la burguesía y la feria de sus vanidades, del verso 43, así como contra cualquier otro que les desprecia, en el verso 72, sugiere que Barcelona ya no es bona sería también un magnífico ejemplo de las interrelaciones entre poesía e historia. Nuestro poema constituiría uno de los mejores ejemplos de cierta continuidad ética y estética con la producción de la década de los 50. Nada más lógico, teniendo en cuenta el contenido y el año de su redacción, o que fuera emplazado como segunda pieza de la arquitectura de moralidades. En todo caso, cualquier estudio atento deberá ofrecer un análisis de la gradación intensificadora que sugiere su estructura, de la retórica empleada, por ejemplo, el uso de paralelismos, metáforas o aliteraciones, por ejemplo, y los registros lingüísticos manejados, al igual que de la construcción de una voz poética meditativa, sobre todo en las 2 primeras secciones, y comprometida, en especial a partir de la tercera. Pero el emplazamiento de Barcelona ya no es bona en la cuadrícula de inteligibilidad social aplicada a cierta poesía española de las décadas de los años 50 del siglo XX, ha podido oscurecer acechos que interrelacionasen nuestro poema con otras obras de Gil de Viedma, empezando por aquellas de carácter más explícitamente erótico de su producción,
o con otros microcontextos históricos ajenos a la dialéctica burguesía-proletariado. Se trata de una aproximación que entraña una doble dificultad, pues además de una interpretación en clave social ampliamente respaldada por la crítica, nos enfrentamos a una compleja modalidad de decibilidad potenciada por el propio autor, según expusiera Consuelo Arias, y le cito: el juego entre el ocultamiento y la representación directa de la sexualidad es una de las estrategias textuales adoptadas por Viedma para codificar una cultura erótica específica, sin revelar por completo su naturaleza precisa. Evidentemente, toda esta gama de sutilezas y ambigüedades obedecía a la sencilla circunstancia de que Jaime Gil de Viedma no sólo debía tener presente la censura política propia del régimen franquista contra cualquier publicación que atentara contra sus principios ideológicos, sino que también debía autocensurarse en la expresión pública de su homosexualidad, perseguida por la legislación española vigente durante la dictadura, según constata la Ley de Vagos y Maleantes, reformada en 1954. Todavía a la altura de 1989 muestra en su epistolario este pánico y enlazo con la conferencia de Juan Martínez Gil. Tengo además enemigos en la compañía en donde trabajo que en el pasado intentaron utilizar mi homosexualidad como arma contra mí, y si evité la crisis fue porque se trataba de un asunto privado. Una constancia pública ante el hecho me dejaría inerme ante ellos. Esto es una carta de 1989 a Dionisio Cañas. No ha sido el azar el que ha propiciado que varias de sus obras no hayan visto la luz hasta el siglo XXI, sino la censura y la autocensura que él mismo se aplicó incluso tras la muerte de Franco y que parece haber calado en muchos de sus exegetas. El caso más emblemático sería el de la publicación tan tardía de sus diarios completos, nada menos que en 2015, gracias a los cuales podemos reseguir el proceso creativo de Barcelona ja no és bona. En sus anotaciones constatamos las dificultades a las que se enfrentó para alcanzar su meta. Así, en la entrada correspondiente al 4 de mayo de 1961, leemos: muy interesado en Barcelona ja no és bona. Debo dedicar unas cuantas horas a imaginar la estructura y desarrollo de los distintos movimientos que todavía no veo de modo definido y concreto, quizá debido a la diversidad y complejidad de las motivaciones temáticas. Es, me parece, mi tentativa más ambiciosa en los últimos tiempos. Enrique Álvarez ha sido uno de los investigadores que con mayor atención ha intentado desvelar las significaciones de ciertas sutilezas y ambigüedades en nuestro poema. Uno de los capítulos de su monografía consagrada al estudio del espacio homosexual masculino en la poesía española del siglo XX, aquí tienen su portada, está dedicado a Gil de Viedma y en el mismo ofrece una aproximación que destaca las limitaciones de cierta crítica, más concentrada en el análisis formalista de los versos o en el proceso creativo del autor que en la función comunicativa de su lenguaje poético. El apartado titulado Cruising en el parque, la ambigüedad de la mirada y la revisión de la historia, brinda un análisis de Barcelona ja no és bona del que me beneficiaré. Yo soy un enano a lomos de gigante. A juicio de Álvarez, nuestro poema constituiría un excelente caso para estudiar la relación entre la crisis en la construcción del sujeto poético gilviedmano y el deseo homoerótico, ya que el discurso de urgencia política en el poema deja paso al discurso de urgencia sexual en un momento histórico
decisivo. Su análisis desarrolla la hipótesis de que el paseo de la voz poética por el parque de Montjuïc ocultaría y desvelaría a un tiempo un recorrido real de ligue homosexual, ya que la orografía de esta montaña propició que fuera lugar de encuentros eróticos. Los versos 33 al 36 serían centrales. Yo busco en mis paseos los tristes edificios, las estatuas manchadas con lápiz de labios, los rincones del parque pasados de moda en donde por la noche se hacen el amor. Es por ello que podría considerarse que tanto la exterioridad de la localización como la trayectoria sexual que marca el paseo del hablante en las líneas citadas apuntan metafóricamente a una práctica marginal del espacio social que elude el control normativo del sistema. Si aceptáramos esta premisa, podría llegar a admitirse que el discurso de solidaridad social se muestra inseparable de la atracción del hablante hacia los murcianos y supone, por lo tanto, una transgresión en la definición de clase a través de la inscripción del deseo homoerótico. El texto dispone así una inexcusable continuidad entre el deseo homosocial y el homosexual. Una aproximación como esta, bien pueden entender, matiza parcialmente la lectura unívoca en clave social que ha monopolizado durante décadas la interpretación del poema. Sin embargo, no debiera extrañarnos por muy poderosas razones. En primer lugar, porque los estudios antropológicos demuestran que la práctica del sexo anónimo no genera sentimiento de pertenencia, aunque sí vínculo, según Langarita a Diego, como muy bien expresa nuestro poema. Las características del parque de Montjuïc propiciaron que haya sido un lugar muy conocido de encuentros sexuales hasta hoy mismo. Estos espacios, aunque son públicos y abiertos a todo el mundo, no pueden ser vistos fácilmente, no tienen contornos claros ni una señalización clara, pero pronto se genera un mapa invisible que traza un recorrido por un espacio homosexual semiescondido, conocido para los homosexuales y oculto para los heterosexuales, según Martínez Oliva. No debe escandalizarnos, pues más allá del barrio chino, los lugares aislados, al aire libre, fuera de la ciudad de Barcelona, las playas, los coches, las casas particulares y sobre todo la célebre montaña de Montjuïc fueron también lugares muy preciados para ligar, como afirma Geoffroy Hiard en sus investigaciones sobre el espacio homosexual y las prácticas de ligue en la España franquista. En segundo lugar, porque desde la publicación de los diarios completos de Gil de Viedma y empezando por los redactados en Filipinas en 1956, sabemos de los paseos solitarios de nuestro poeta por las calles de Manila buscando jóvenes prostitutos o jóvenes que tenían que practicar el sexo de pago. Práctica que siguió cultivando en España desde entonces, tanto en Madrid como en Barcelona, tal y como constatan muy diversos testimonios recogidos por Miguel Dalmau en su biografía de 2004, nada sospechosos de querer manchar la memoria del amigo. Cierta crítica literaria puede seguir aceptando que la voz poética que medita, critica o desea en Barcelona y en Esbona no debe identificarse con el autor empírico, pero cabría considerar si este distanciamiento no sería una trampa que convendría reevaluar, a la manera de cuanto sugiere nada menos que Francisco Rico, quien le trató además con frecuencia personalmente en los años 60 y 70. Afirma Francisco Rico, que es uno de los historiadores de la literatura española más importantes del siglo XX y del XXI. La poesía de Jaime es directa y descarnadamente autobiográfica, personal. Él se creó una imagen, una teoría para justificar
ese no soy yo. Pero es mentira. Todo lo de la persona poética es falso. Vamos a ver, es verdad en términos de teoría real, pero pocos poetas son más anecdóticos que Jaime. En realidad, él adoptó eso de la persona poética para justificarse ante su familia. No os preocupéis, el que habla no soy yo. Y luego los críticos adoptaron y repitieron lo que él había dicho, que es un grave error. Desde entonces, todos jugamos al juego de Jaime Gil de Viedma, según Francisco Rico. Muy probablemente la recuperación de una parte soslayada de Barcelona ya no es bona, de la historia íntima al calor de la cual nace, serviría como factor de revisión de otra microhistoria colectiva. Ya no la de la burguesía industrial catalana, ni la de la emigración que erigió sus chabolas en Montjuïc, sino las de quienes pudieron ser perseguidos por su sexualidad disidente en la Barcelona franquista. Incluso, aunque resulte ciertamente entristecedora, la de aquellas personas de verbo silenciado de la generación de Gil de Viedma. Esta autopercepción desconcertará, según apuesta Luis Antonio de Villena, a los más jóvenes, y le cito: a los más jóvenes puede parecerles muy extraño, incluso con su punto de autorrepresión armarizada. Los más viejos, sobre todo los que transitaran los tristes años del franquismo y de aquella derecha, lo entenderán mejor. Habían sido demasiados años de interdicción y miedo. Pero sobre todo, en tercer lugar, porque las prácticas del ligue callejero y por extensión el ocultamiento en el entorno familiar y profesional del erotismo heterodoxo constituye una pieza notable no ya de la vida de nuestro autor, sino de su obra. En Moralidades nos topamos con versos de una ambigüedad tan calculada que ultrapasan la homofobia interiorizada, que puede ser plenamente dichosa en la culminación del deseo. Pues hay siempre una clave privada, hay siempre un secreto perverso, como finaliza Oden's At Last the Secret is Out. La topografía de Pandémica y Celeste, uno de los hitos insoslayables de la producción de Jaime Gil de Viedma, es la del vasto territorio del deseo negado y afirmado. Aquella carretera de montaña, una tapia, un río, aquel portal en Roma, cuerpos entrevistos de escaleras sin luz, de camarotes, de bares, de pasajes desiertos, de prostíbulos y de infinitas casetas de baños, de fosos de un castillo, recuerdos de vosotras sobre todo, o noches en hoteles de una noche, definitivas noches en pensiones sórdidas. Pero por supuesto, Pandémica y Celeste sería cifra de algunas de las escenas recreadas en poemas precedentes: el foso de Barcelona ya no es bona, el hotel de Albada o de Mañana de ayer, de hoy, la habitación de París, Postal del cielo o de Canción de aniversario, las experiencias filipinas de Día de Paxanghan, Volver, Loca, Happy Ending y la novela de un joven pobre, o por supuesto de aquel Pinarcillo junto a la Facultad de Letras, todavía tontado de saliva y arena, después de revolcarnos los dos medio vestidos, felices como bestias, de Pippin Tom. De manera que el obvio por solitario y erotizado paseo de Barcelona ya no es bona es en una primavera barcelonesa que recrea el pasado y que altera la sangre del presente, en donde aparecen marcas de carmín que indican rutas para personas entendidas y sus espacios de encuentro explícitamente sexualizados, dedicado al profesor de economía a quien confesara su homosexualidad a la altura de 1949, según Dalmau, según testimonia Estapé a Dalmau, podría desvelarse como quinta esencia de la trama más oscura entre poesía, autobiografía e historia. Resultaría interesante, por último, si una decodificación de esta topografía no nos permitiría analizar, además de unos textos poéticos canonizados y de unas prácticas eróticas censuradas, un lenguaje,
un lenguaje menos vinculado al argot que a la pluma. Mi reflexión deriva de la definición que el propio Gil de Viedma planteara en una entrevista publicada en 1977, en este libro, El homosexual ante la sociedad enferma. Al fin y al cabo, la pluma es una complicada y yo diría que muy apasionante creación sociocultural del gueto. Como manifestación nativa no existe. La pluma es un ritual de complicidad colectiva y una refinada venganza contra todos los heterosexuales, incluido el que uno un día pensó que tendría que ser. También, en cuanto a provocación simbólica, tiene un significado ético que es serio y admirable. Al asumir, irónicamente, la falsa imagen que los otros han creado de él, el homosexual está queriendo demostrarse que se ha aceptado a sí mismo con todas las consecuencias. Tal vez las relaciones sociales de un escritor como Jaime Gil de Viedma no solo pasen por el diálogo con sus compañeros de viaje artístico e ideológico, según han destacado los mejores conocedores de aquella generación literaria. Tal vez el estilo, las formas y el contenido de Barcelona ja no és bona también reflejen el peligroso y gozoso ritual autobiográfico de otra complicidad anónima que empezaba a ser colectiva y, por supuesto, muy refinada venganza individual contra muchos enemigos heterosexuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias